Zane pensó que sabía la verdad sobre Dios, pero un día fatídico lo cambió todo. Observe cómo relata su impactante experiencia cercana a la muerte que destrozó sus creencias y lo llevó a un inesperado despertar espiritual. Mi nombre es Zaya Boud, y tengo 27 años. Crecí en una familia musulmana en un pueblo pequeño. Fuimos a la mezquita todos los viernes y aprendí a rezar 5 veces al día. El Islam fue una gran parte de mi vida, y pensé que sabía todo sobre Dios y lo que Él quería de nosotros. Pero sus libros sagrados habían cambiado con el tiempo. A medida que crecía, comencé a tener algunas dudas. Me preguntaba por qué Allah solo hablaría árabe si hacía a todas las personas, y por qué necesitaba que oramos de cierta manera o enfrentaran una cierta dirección. Pero alejé estos pensamientos. Tenía miedo de lo que podría pasar si cuestionara demasiado. Fui a la universidad para estudiar ingeniería. Allí conocí a personas de diferentes orígenes. Algunos eran cristianos, algunos eran ateos, y otros creían en otras religiones. Al principio, traté de convencerlos de que el Islam era la verdadera forma, pero cuando hablé más con ellos, me di cuenta de que también tenían buenas razones para sus creencias. Un día, conocí a una chica llamada Sofía. Ella era realmente amable e inteligente, y nos hicimos buenos amigos. Sofía era cristiana ortodoxa. Ella me contó sobre su fe, y era diferente de lo que pensé que era el cristianismo. Ella habló de Jesús como si él fuera más que un profeta. La forma en que lo describió lo hizo sonar, bueno, divino. Discutí mucho con Sofía sobre la religión. Le dije que la idea de que Dios tuviera un hijo no tenía sentido. ¿Cómo podría Dios ser uno y tres al mismo tiempo? ¿Y por qué Dios necesitaría convertirse en hombre? ¿No podría simplemente perdonar a los pecados si quisiera? Sofía siempre me escuchó pacientemente y luego explicó sus creencias. Ella nunca se enojó ni trató de obligarme a estar de acuerdo con ella. Cuanto más hablamos, más confundido sentía. Algo de lo que dijo Sofía tenía sentido, pero fue en contra de todo lo que me habían enseñado. Comencé a leer la Biblia en secreto, curiosidad por lo que realmente dijo. Algunas partes eran hermosas y me tocaron el corazón. Otras partes parecían extrañas o difíciles de entender. No le conté a mi familia sobre mis preguntas. Tenía miedo de que me decepcionaran o pensé que me estaba alejando de nuestra fe. Pero por dentro, me sentí desgarrado. Quería saber la verdad, pero no sabía cómo encontrarla. Una noche, tuve un sueño que me sacudió. En el sueño, estaba parado frente a 2 puertas. Una puerta tenía la luna creciente del Islam, la otra tenía una cruz. Una voz dijo, elige sabiamente, para tu destino eterno depende de ello. Me desperté con un sudor frío, mi corazón latía con fuerza. Después de ese sueño, no pude dejar de pensar en qué religión era cierta. Recé a Dios, no a Allah específicamente, sino a quien realmente estuviera ahí fuera para mostrarme la verdad. Ya no me importaba lo que pensaría mi familia o amigos. Solo quería saber qué era real. Comencé a pasar más tiempo con Sofía y sus amigos cristianos ortodoxos. Me invitaron a su iglesia, pero estaba demasiado asustado para ir. ¿Y si alguien me viera? ¿Qué pasa si estaba cometiendo un gran error? Pero seguí haciendo preguntas y leyendo el Corán y la Biblia. Cuanto más aprendía, más me daba cuenta de lo poco que realmente sabía sobre ambas religiones. Hubo buenos argumentos en ambos lados. Desearía que hubiera una manera de saber con certeza cuál tenía razón. Luego vino el día que cambió todo. Fue solo un martes normal. Me desperté, fui a mis clases y luego me dirigí a mi trabajo a tiempo parcial en una librería local. Nunca esperé que fuera el día en que moriría y el día en que finalmente aprendiera la verdad sobre Dios. Estaba reabasteciendo los estantes en la sección de filosofía cuando sentí un dolor agudo en el pecho. Al principio, pensé que era solo acidez estomacal del almuerzo picante que había comido, pero luego el dolor empeoró,
extendiéndose por mi brazo izquierdo. Me sentí mareado y poco aliento. Traté de llamar para pedir ayuda, pero no salió ningún sonido. La habitación comenzó a girar y me derrumbé al piso. Lo último que recuerdo es ver la cara preocupada de mi compañera de trabajo mía mientras se arrodillaba a mi lado y llamó al 911. Entonces, todo se volvió negro. En un instante, me encontré suspendido en un estado etéreo, como si estuviera flotando en una suave brisa. El dolor agonizante que me había prendido el pecho desapareció, dejándome más ligero que el aire, sin alza por el peso de mis preocupaciones. Mientras abrí lentamente los ojos, me encontré con una oscuridad que siempre consume, que recuerda estar en una habitación con poca luz. Pero luego, muy lejos en la distancia, surgió un pequeño pinchazo de luz, expandiéndose lentamente en un brillante que cautivó mis sentidos. Esta luz era diferente a todo lo que había encontrado, brillaba con un espectro de colores, cada tono se entrelazaba armoniosamente con los demás. Sentí un tirón irresistible hacia él, como un imán que me acercaba con cada latido. Cuando me acercaba a esta impresionante luz, me di cuenta de algo extraordinario, ya no estaba confinado en mi cuerpo físico. En cambio, me observé flotar en una forma que irradiaba luz y energía, transformando mi esencia. Extrañamente, no sentí miedo ni trepidación, en cambio, una abrumadora sensación de paz me envolvió, superando a cualquier serenidad que haya conocido. Todas mis ansiedades y miedos se derritieron, evaporando como la niebla en el sol de la mañana. La luz en sí irradiaba calor y comodidad, envolviéndome como una manta suave y tranquilizadora, invitándome a rendirme a su abrazo. Al acercarme a la luz, comencé a escuchar una melodía a diferencia de cualquiera que haya experimentado. Trascendió los límites de la música terrenal, resonando con una belleza que era inquietante y edificante. El sonido parecía originarse desde todas las direcciones a la vez, llenando el espacio a mi alrededor con una sinfonía de armonía. Luego, perforando este tapiz melódico, surgió una voz tan infundida con amor que resonó en lo profundo de mi propio ser. No fue solo un sonido, se sentía como si hablara directamente a mi alma, llegando a las profundidades de mi esencia. La voz proclamó suavemente: «Bienvenido, Zane. No tengas miedo». Ansioso por identificar la fuente de esta voz divina, miré a su alrededor, mi corazón latía con anticipación. Fue entonces cuando lo vi. En el corazón de la luz radiante se encontraba una figura tan luminosa que apenas podía soportar para mirarlo directamente. Sin embargo, incluso en mi asombro, lo reconocí instintivamente, sabía, en lo profundo de mi alma, que estaba en presencia de Jesús. No se ajustó a las imágenes que había visto en iglesias o libros, estaba más vívido, más vivo de lo que cualquier representación podría transmitir. Sus ojos brillaban con una profundidad infinita de amor y comprensión, y cuando nuestras miradas se conocieron, sentí una conexión profunda. En ese momento, fue como si viera a través de cada capa de mi ser, abarcando todas mis virtudes y transgresiones, pero aún me ofreciera un amor incondicional. Me encontré arrodillado, o al menos, se sentía como arrodillado, en este extraordinario estado de existencia luminosa. Una ola de humildad me arrastró, lo que me obligó a esconder mi rostro en un gesto de indignidad en presencia de tal divinidad. Pero antes de que pudiera sucumbir a mis sentimientos de insuficiencia, Jesús extendió su mano, levantándome suavemente con una seguridad que me llenó de calidez. «Has estado buscando la verdad», dijo, su voz relajante y llena de compasión. «Ahora, déjame mostrarte». En un instante, fui envuelto por escenas vívidas de mi vida, cada momento que se desarrolla como un carrete de película ante mis ojos. Me vi como un niño, aprendiendo fervientemente a rezar en la mezquita, rodeado de la suave guía de mi familia. La imagen cambió a momentos más tumultuosos, argumentos acalorados con Sofía sobre nuestras diferentes creencias, cada intercambio atado con duda e incertidumbre. Sin embargo, en medio de este torbellino de recuerdos, Jesús habló con una certeza gentil: «Siempre he estado contigo, Zane. Incluso cuando no me conocías, te conocía y te amaba». Su amor me abrumó,
inundando mi corazón con una profundidad que nunca había conocido, más profunda que cualquier afecto terrenal. En ese momento, anhelaba permanecer envuelto en ese amor para siempre, para disfrutar de su luz y calidez. Entonces, Jesús comenzó a revelar escenas de su propia vida en la tierra. Lo presencié curando a los enfermos, ofreciendo compasión a los corazón roto e impartiendo sabiduría sobre el amor ilimitado de Dios. Cada acto irradiaba una energía de esperanza y restauración. Las imágenes cambiaron, y lo vi en la cruz, con el inmenso peso de los pecados del mundo. Una fuerte tristeza me sobrevivió mientras captaba la enormidad de su sacrificio. Por eso vine, explicó, su voz resonaba con el propósito. Para cerrar la brecha entre Dios y la humanidad, para tomar el castigo por el pecado para que pueda ser perdonado y tener una relación con Dios. En ese momento, una epifanía amaneció dentro de mí. Entendí, tal vez por primera vez, la profunda razón por la que Dios eligió convertirse en un hombre. No fue simplemente instruirnos o ejemplificar cómo vivir una vida virtuosa. No, fue para lograr lo que nosotros, en nuestra fragilidad, nunca podríamos lograr, pagar el precio de nuestros pecados y conciliar nuestros corazones con Dios. Jesús luego abrió mis ojos a una visión del cielo. Lo que conté fue más allá de mis imaginaciones más salvajes, un reino pintado en colores que nunca había visto, lleno de música que resonaba con una belleza que supera cualquier cosa en la tierra. Una profunda sensación de paz y alegría me envolvió. Ve a una multitud de personas de todas las naciones y tiempo, unidas en adorar a Dios, sus corazones entrelazados en perfecta armonía. No había división, ni animosidad, solo una presencia abrumadora de amor y unidad. En ese momento, me di cuenta de que esta era la intención divina que Dios había imaginado para la humanidad a lo largo de un mundo unido en el amor, libre de los grilletes del odio y la división. Entonces, Jesús me reveló una serie de escenas que me dejaron completamente asombrada. Él iluminó aspectos de la historia islámica que nunca me habían enseñado, mostrando los capítulos oscuros marcados por la violencia y las conversiones forzadas que habían acompañado la propagación de la religión. Observé con incredulidad cómo se desarrollaban las narraciones, revelando las contradicciones dentro del Corán, esas muy contradicciones que a menudo había ignorado o racionalizado en mi propia mente. Una comprensión sorprendente fue cómo la representación del Corán de Jesús era tan muy diferente de la verdad de su naturaleza divina. Mientras que el Corán lo presentó simplemente como un profeta, aquí, en esta luz radiante, se paró delante de mí como la encarnación de lo divino, el mismo corazón de la existencia. Entendí, a través de esta revelación, cómo el Islam había malinterpretado fundamentalmente la naturaleza de Dios. El monoteísmo rígido que había sido criado para defender de repente parecía inadecuado, incapaz de encapsular la riqueza y la complejidad de la naturaleza de Dios que ahora estaba experimentando de primera mano. A medida que las escenas continuaban desarrollándose, vislumbré el concepto islámico del paraíso, una visión enfocada predominantemente en los placeres físicos. En contraste, la profunda alegría espiritual y el cumplimiento del verdadero cielo irradiaban a Jesús, haciendo que las descripciones que había sabido parecían casi infantiles en su simplicidad. No pudieron capturar las profundidades de la paz y el amor que me envolvieron en ese momento. Jesús dio a conocer la realidad de que la comprensión islámica de la salvación, enraizada en buenas obras, era fundamentalmente defectuosa. Fui testigo de cómo ninguna cantidad de esfuerzo humano podría cerrar el abismo entre nosotros y un Dios santo. Solo Dios mismo, manifestado en la persona de Jesús, podría lograr esa reconciliación divina. Luego, la visión cambió a momentos de la vida de Muhammad que estaban ausentes de los hadices y sira. Vi casos de duda y fragilidad humana, momentos que habían sido cuidadosamente editados por la tradición islámica para mantener una imagen de infalibilidad. Esta revelación destrozó mis percepciones anteriores, ya que llegué a entender que Muhammad era simplemente un hombre, no el ejemplo perfecto que me había hecho creer que era. Jesús me guió para ver cómo las afirmaciones del Corán de milagros científicos no eran verdaderas revelaciones, sino más bien reinterpretaciones de versos ambiguos para alinearse con la comprensión contemporánea.
Observé cómo los primeros estudiosos musulmanes habían interpretado estos versículos de maneras completamente diferentes, revelando que la noción de milagros científicos era una fabricación moderna, no una verdad divina. Cada revelación agregó capas a mi entendimiento, lo que me obligó a enfrentar las creencias que había tenido tanto. Fue una experiencia transformadora, una que desafió todo lo que pensé que sabía y abrí mi corazón a la posibilidad de una verdad más amplia y profunda. Fui asumido en un profundo viaje a través de la evolución de la ley islámica a lo largo de los siglos, revelando una verdad sorprendente: gran parte de lo que los musulmanes consideraban la ley divina fue, en realidad, el resultado de la interpretación humana, a menudo conformada por las normas culturales y las presiones sociales de los tiempos. Las revelaciones sobre la compilación del Corán fueron reveladas. Fui testigo de los conflictos y las maniobras políticas que desempeñaron roles significativos en la creación de un texto estandarizado, muy lejos del mensaje divino perfectamente preservado que siempre me había enseñado a aceptar sin duda. Jesús dio a conocer el concepto de abrogación dentro del Corán, esta idea de que las revelaciones posteriores reemplazaron las anteriores. Llegué a entender que este era esencialmente un intento humano de abordar las contradicciones dentro del texto. Se hizo claro cómo este concepto a menudo se había utilizado mal para justificar los actos de violencia y opresión, lanzando una larga sombra sobre la verdadera esencia de la fe. Observé los orígenes de muchas prácticas islámicas, reconociendo que eran adaptaciones de las costumbres árabes preislámicas en lugar de los comandos divinos genuinos. Vi el Kaaba, los rituales de Hajj e incluso algunas de las oraciones, todas revelando sus raíces paganas, desafiando los cimientos de mi comprensión. El estatus real de las mujeres en el Islam temprano se presentó ante mí, contrastando con la representación romántica que había aceptado anteriormente. Fui testigo de cómo la religión a menudo había sido manipulada para justificar la opresión de las mujeres en lugar de liberarlas, lo que había sido mi esperanza y creencia. Esta revelación fue particularmente dolorosa, ya que destacó el abismo entre los ideales de la fe y las duras realidades experimentadas por muchos. A medida que la visión continuó, me mostraron la verdadera naturaleza de la yihad a lo largo de la historia islámica. Si bien me habían hecho creer que era principalmente una lucha espiritual, ahora vi cómo se había ejercido con frecuencia como una justificación para la guerra y la conquista desde el comienzo del Islam. Esta verdad inquietante iluminó las complejidades de la fe que había conocido, forzándome a lidiar con los aspectos más oscuros que se habían oscurecido cuidadosamente de mi comprensión. Luego, Jesús abrió mis ojos a la vida de los exmusulmanes a lo largo de la historia, aquellos que habían descubierto la verdad y tomaron la valiente decisión de abandonar el Islam, a menudo a un costo personal significativo. Fui testigo de sus luchas, su resistencia y la profunda paz que encontraron al abrazar una nueva verdad. Sus viajes me inspiraron, ya que reflejaban una búsqueda de autenticidad y libertad espiritual. Los métodos contrastantes de la propagación religiosa se hicieron dolorosamente evidentes. Observé la expansión del Islam, a menudo marcada por la violencia y la coerción en varias partes del mundo, de pie en una gran oposición a la suave y compasiva propagación de la verdadera fe, arraigada en el amor y la persuasión. Esta yuxtaposición resonó profundamente dentro de mí, enfatizando las marcadas diferencias entre una fe que puede obligar a través del miedo y una que invita a través del amor. Las verdades que estaba aprendiendo transformaron mi comprensión del mundo, revelando un complejo tapiz de creencias, prácticas y experiencias humanas tejidas a lo largo de la historia. El paraíso que contemplé estaba muy lejos del que se muestra en el Corán. No estaba lleno de las vírgenes o ríos de vino prometidos. En cambio, fue un reino impregnado de un amor profundo y que lo abarca todo y una comunión profunda y eterna con Dios, una que cumplió cada anhelo y deseo del corazón humano. En este espacio sagrado, sentí una alegría que trascendió los placeres terrenales, una conexión que hablaba directamente con la esencia de mi ser. Mientras continuaba explorando esta realidad divina, llegué a comprender cómo la visión islámica de la muerte de Jesús se había desarrollado con el tiempo, divergiendo significativamente de las enseñanzas originales de Mahoma. Fui testigo de que la crucifixión y la resurrección se desarrollaban ante mis ojos, agarrando su importancia vital de una manera que anteriormente me había eludido.
Estos eventos tuvieron la clave de la salvación y una relación transformadora con Dios que nunca había apreciado completamente hasta ese momento. Jesús iluminó la naturaleza problemática de la doctrina islámica de la predestinación absoluta de Dios, donde incluso el mal fue visto como parte de su voluntad divina. Me di cuenta de que esta representación socavaba el carácter de Dios. En cambio, se me mostró un Dios que otorgó el libre albedrío genuino de la humanidad, honrando nuestras elecciones mientras hábilmente la bondad de las situaciones más oscuras. Esta revelación me llenó de esperanza y comprensión, ya que redefinió la naturaleza de la interacción divina con la humanidad. También vi cómo la descripción del Corán de la Trinidad, como Padre, Hijo y María, se apestó de un malentendido, probablemente formado por la exposición limitada de Muhammad a ciertas sectas cristianas poco ortodoxas. La verdadera naturaleza de la Trinidad me fue revelada en toda su profundidad y belleza, superando mucho todo lo que había imaginado. Fue una relación dinámica de amor, unidad y propósito que invitó a la humanidad a una conexión íntima con lo divino. Además, Jesús dio a conocer cómo el concepto islámico de shirk, asociando con Dios, había obstruido inadvertidamente a los musulmanes de comprender la plena profundidad del amor de Dios y su deseo de una relación personal con cada persona. Reconocí que el enfoque islámico en la obediencia externa y el ritual a menudo se produjo a expensas de la transformación interna y la verdadera santidad. El marco legalista al que me había acostumbrado estaba en marcado contraste con una fe arraigada en el amor y la gracia, uno que hizo señas a los creyentes hacia una conexión profunda e impulsada por el corazón con lo divino. En esta visión en desarrollo, descubrí cuántos de los milagros atribuidos a Muhammad en la tradición islámica posterior eran historias fabricadas, sin base en los primeros textos. Observé cómo evolucionaron estas narraciones con el tiempo, cada vez más extravagantes con cada recuento. Mientras Jesús me guió a través de estas revelaciones, también me mostraron la compleja historia de las cruzadas. Fui testigo de las atrocidades cometidas en el nombre de Cristo, las que Jesús condenó claramente, al lado de la naturaleza defensiva de muchas respuestas cruzadas a la agresión islámica. Esta comprensión matizada reformó mi percepción de los conflictos históricos y la interacción de la fe y el poder. La llamada Edad de Oro del Islam me fue revelada bajo una nueva luz. Vi que gran parte del avance científico y filosófico de esa época no surgió de los principios islámicos, sino de los no musulmanes que viven bajo el dominio islámico, o de los musulmanes que se atrevieron a superar los límites de la creencia ortodoxa. Jesús ilustró cómo la doctrina islámica de al-Wala wal-Bara, la lealtad a los musulmanes, junto con la negativa de los no musulmanes, tuvo la división criada y la animosidad entre las personas, en una gran oposición al deseo final de Dios de amor y unidad entre todas las humanidad. Estas ideas me obligaron a reevaluar mi comprensión tanto de la fe como de la historia. En un mundo donde las divisiones a menudo eclipsan a nuestra humanidad común, la visión que recibí fue un llamado para buscar conexiones más profundas basadas en el amor, la gracia y la comprensión mutua. Fui testigo de cómo la promesa del martirio y sus recompensas celestiales asociadas habían sido ejercidas como una herramienta para manipular a los individuos a la violencia, contrastando claramente con el amor autosacrificial que Jesús ejemplificó y enseñó. Esta realización me llenó de tristeza mientras entendía cuán profundamente esta distorsión de la fe podría alejar a las personas de la verdadera paz y hacia la destrucción. La verdadera naturaleza del jinn me fue revelada, mostrando una realidad muy alejada de la comprensión islámica. Vi cómo la creencia en estos seres a menudo dañaba el miedo y la superstición, desviando el enfoque de la confianza en Dios y su soberanía. Este miedo nubló los corazones y las mentes de muchos, obstaculizando su capacidad para experimentar la plenitud del amor y la gracia de Dios. Jesús iluminó la práctica de la esclavitud dentro del Islam, incluida la esclavitud sexual, revelándola no solo como un producto del contexto histórico, sino como algo respaldado por el propio ejemplo del Corán y Muhammad. Esta revelación contrasta con la igualdad radical que Jesús proclamó, una igualdad que trascendió todas las normas culturales y sociales. Sentí el peso de esta comprensión, reconociendo cómo la verdadera libertad y dignidad se veían comprometidas por tales prácticas. La doctrina de Taqiyya, la permisibilidad de mentir para protegerse o el Islam, también se me mostró.
Me di cuenta de cómo esta enseñanza había fomentado una cultura de engaño dentro de muchas comunidades musulmanas, creando una grieta entre la naturaleza de Dios, quién es la verdad y las acciones de sus seguidores. Esta contradicción me preocupó mi corazón al reflexionar sobre cómo distorsionaba la fe y la relación genuina con Dios. Me mostraron la corrupción y la politización involucradas en el proceso de recolección de Hadith, revelando que muchos dichos atribuidos a Mahoma fueron fabricados para motivos políticos o sectarios mucho después de su muerte. Esta fue una visión aleccionadora que me hizo reconsiderar los cimientos sobre los que se había construido gran parte de la tradición islámica. Jesús explicó cómo el concepto de nask, abrogación, que sostenía que las revelaciones posteriores reemplazaron las anteriores, era esencialmente una admisión de contradicción dentro del Corán. Este mecanismo había sido manipulado para justificar los movimientos hacia la violencia y la intolerancia dentro de la teología islámica. A medida que entendía, vi cómo el tratamiento del Corán de otras religiones, particularmente su dura retórica dirigida a judíos y cristianos, había sembrado semillas de discriminación y conflicto durante siglos. El contexto histórico de la Meca se dejó al descubierto ante mí. Me di cuenta de que no era el antiguo centro del monoteísmo lo que afirmó la tradición islámica, sino más bien una ciudad relativamente joven que obtuvo importancia con el surgimiento del Islam. Jesús también reveló los orígenes paganos de muchos rituales islámicos, como la circunvalación de la Kaaba, el lanzamiento de piedras durante el Hajj y la veneración de la piedra negra. Vi cómo estas prácticas, enraizadas en las tradiciones preislámicas, contradecían el llamado a adorar al único Dios verdadero solo. Estas revelaciones fueron profundas y profundamente desafiantes. Sentí el peso de la historia y los malentendidos que habían persistido en el tiempo. En contraste con el amor y la gracia incondicionales que experimenté en la presencia de Jesús, reconocí las limitaciones de las enseñanzas que había seguido. Este momento marcó un punto de inflexión en mi comprensión de la fe y lo que significaba realmente saber y ser conocido por Dios. Sentí un anhelo de abrazar la plenitud de la verdad, libre de las limitaciones del miedo y la manipulación, e invitar a otros a descubrir el amor transformador que había encontrado. Fui testigo de cómo la comprensión islámica de Dios, a pesar de sus afirmaciones de monoteísmo puro, aún conservaba elementos del paganismo árabe preislámico. El título Aya, originalmente asociado con el dios principal del panteón pagano, reveló una continuidad histórica que contradice la noción de monoteísmo absoluto. Esta realización me sacudió, destacando el complejo tapiz de creencias que habían dado forma a la teología islámica a lo largo de los siglos. El desarrollo del misticismo islámico, o sufismo, se desarrolló ante mí. Vi cuántas prácticas y creencias sufíes fueron influenciadas por fuentes no islámicas, como el cristianismo, el neoplatonismo e incluso el budismo. Se hizo evidente que si bien el sufismo buscaba una conexión más profunda con Dios, a menudo tomaba prestados conceptos que no se alinearon con las enseñanzas islámicas ortodoxas. Jesús me mostró la doctrina de la perfección del Corán árabe, que obstaculizó la traducción y la comprensión de los hablantes no árabes. Esta práctica parecía contraria al deseo de Dios de comunicarse de manera clara y efectiva con todas las personas, independientemente del lenguaje. Me di cuenta de que la insistencia en el acceso limitado árabe original del Corán a sus enseñanzas, fomentando una barrera que excluyó a muchos de comprender el mensaje de Dios. Fui testigo de los verdaderos orígenes de la división sunita-shia, que se arraigó más en las luchas de poder político que en desacuerdos sinceros sobre la verdad religiosa. Esta revelación iluminó cómo la ambición humana y el deseo de control podrían eclipsar la fe y la devoción genuinas. La historia del antisemitismo islámico se desarrolló ante mis ojos, rastreando sus raíces hasta el Corán y el Hadith. Vi cómo estos textos habían fomentado los prejuicios y la discriminación, lo que llevó a consecuencias devastadoras para las comunidades judías a lo largo de la historia. Este ciclo de odio fue profundamente preocupante, revelando el lado oscuro de una fe que afirmaba promover la paz y la unidad. Jesús reveló cómo el concepto islámico de daba a menudo se basaba en presentar una versión desinfectada del Islam, evitando o minimizando aspectos problemáticos de la doctrina e historia islámica. Entendí cómo este enfoque podría conducir a una comprensión distorsionada de la fe, una que no enfrentó los problemas reales dentro de sus enseñanzas.
La doctrina de que el Islam es la revelación final también se me mostró una puerta cerrada a las nuevas verdades. Esta mentalidad había obstaculizado el pensamiento crítico y la investigación honesta sobre las creencias, atrapando a muchos en un ciclo de aceptación indiscutible. Exploré los verdaderos orígenes de las leyes dietéticas islámicas, revelando cuántos se basaban en las costumbres árabes preislámicas en lugar de los comandos divinos. Esta realización destacó el elemento humano que había impregnado incluso los aspectos más sagrados de la fe. Jesús me mostró cómo la afirmación islámica de que la Biblia está corrompida no tenía fundamento. Estuve expuesto a la riqueza de evidencia manuscrita que confirmó la confiabilidad del texto bíblico. Esta evidencia contradijo las afirmaciones que había escuchado y reforzado la importancia de buscar la verdad a través de una investigación genuina. La doctrina de Muhammad como el ejemplo perfecto para la humanidad se volvió cada vez más problemática en mi comprensión. Fui testigo de cómo esta elevación a menudo se había utilizado para justificar acciones que eran claramente poco éticas. Esta realidad cruda subrayó el peligro de colocar a cualquier humano en un pedestal, cegando seguidores a los defectos y las deficiencias inherentes a cada persona. La historia de la iconoclasia islámica se desarrolló, revelando cómo la destrucción del arte y los sitios del patrimonio cultural a menudo se justificaban por las enseñanzas islámicas. Reconocí la ironía en esto, una fe que la belleza y la creación valoradas habían tratado de borrarla en nombre de la pureza. Me mostraron cómo el concepto de Umma, la comunidad musulmana global, a menudo se consideraba superior a todos los demás lazos. Esta visión jerárquica tenía a las familias y sociedades desgarradas, creando divisiones que contrarrestaron el amor y la unidad que Dios pretendía para la humanidad. La visión islámica de Jesús, mientras mostraba respeto por él como profeta, finalmente disminuyó su verdadera naturaleza y la importancia de su trabajo redentor. Esta percepción distorsionada lamentó mi corazón, cuando comencé a comprender la plenitud de su identidad como el Hijo de Dios y el Salvador de la humanidad. Finalmente, fui testigo del impacto emocional y psicológico de creer en un Dios de testamento puro, en lugar de un Dios de amor. Esta comprensión reveló cómo tales creencias habían dado forma a las culturas islámicas de manera profunda, a menudo conduciendo al miedo, al legalismo y una falta de intimidad relacional genuina con Dios. Mientras reflexionaba sobre estas revelaciones, mi corazón estaba lleno de una mezcla de tristeza y esperanza. Sentí un deseo abrumador de abrazar la verdadera naturaleza de Dios, un Padre amoroso que desea una relación personal con cada uno de sus hijos. Estas ideas me impulsaron a un viaje de descubrimiento, invitándome a compartir el profundo amor que encontré con los demás, alentándolos a buscar la verdad y encontrar la libertad en el amor de Cristo. La visión se desarrolló con una abrumadora sensación de paz y amor que me envuelve. Jesús me reveló cómo la doctrina del tormento consciente eterno en el infierno para los incrédulos pintó una imagen sesgada de la justicia y el amor de Dios. Se hizo claro que tal punto de vista podría conducir al miedo y al malentendido de la verdadera naturaleza de Dios. Vi innumerables musulmanes que habían buscado sinceramente a Dios con todos sus corazones, a menudo encontrándose desesperado mientras luchaban con la dureza de las creencias tradicionales. Sin embargo, en medio de esta desesperación, presencié que Jesús se reveló a muchos de ellos en sueños y visiones, rompiendo las barreras de la cultura y la tradición con su amor incondicional. En este espacio sagrado, Jesús siguió recordándome sus palabras: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre excepto a través de mí». Cada repetición profundizó mi comprensión de la profunda verdad y amor inherentes a su mensaje. En lugar de sentir ira o odio hacia los musulmanes, me dolía el corazón por ellos. Me di cuenta de que muchos, como yo, habían estado buscando sinceramente a Dios, pero habían sido desviados por doctrinas e interpretaciones que oscurecían la verdad. Mi corazón se rompió para aquellos que quedaron atrapados en una red de confusión y miedo, anhelando una relación con el Dios verdadero pero atrapados en conceptos erróneos. Luego, Jesús se volvió hacia mí, y con una presencia gentil pero poderosa, dijo: «Zain, te estoy dando una opción. Puedes quedarte aquí conmigo ahora, o puedes regresar y compartir lo que has visto y aprendido».
Muchas personas necesitan escuchar la verdad. La idea de permanecer en ese perfecto amor y paz fue muy atractivo. El encanto de la comodidad y la alegría eterna resonó dentro de mí, y anhelaba permanecer en ese espacio sagrado. Sin embargo, la comprensión de que otros necesitaban escuchar la verdad comenzaron a despertar un sentido de propósito en mi corazón. Pensé en las vidas que podrían transformarse, las cadenas de malentendidos que podrían romperse y la alegría de guiar a otros a la verdadera luz de Cristo. Volveré, finalmente dije, mi voz llena de determinación. Por favor, ayúdame a compartir tu verdad con los demás. Jesús sonrió, y su amor me revolvió nuevamente como un cálido abrazo. Siempre estaré contigo, me aseguró. Recuerda lo que has visto y escuchado, confía en mí, y te guiaré. En ese momento, me mostró una visión de mi futuro. Me vi compartiendo mi testimonio, contactando a otros que buscaban la verdad y ayudándoles a encontrar su camino a Jesús. Sentí una chispa de esperanza encendiendo dentro de mí, una pasión por difundir el mensaje de amor y redención. Sin embargo, Jesús también me advirtió que este camino no sería fácil. Me mostró los obstáculos que enfrentaría, oposición de mi familia y ex amigos musulmanes que lucharían por comprender mi transformación. Vi las etiquetas dolorosas que soportaría, traidor y fool. Pero junto con este advertido, Jesús también reveló la alegría de aquellos que llegarían a conocerlo a través de mi testimonio. Sea fuerte y valiente, dijo con autoridad. He superado el mundo, y en mí, tú también lo superarás. Sus palabras resonaron en lo profundo de mi espíritu, llenándome con una fuerza que trascendió mis miedos. Me sentí empoderado y tranquilo, listo para embarcarse en este nuevo viaje de compartir su amor y verdad con un mundo desesperadamente necesitado. Con un corazón lleno de propósito y determinación, volví a mi existencia terrenal, ansiosa por presenciar a Cristo y ayudar a otros a descubrir el poder transformador de su amor. Me mantuve firmemente a la promesa de que Jesús estaría conmigo en cada paso del camino, guiándome a través de desafíos e iluminando mi camino con su verdad. Mientras compartía mi experiencia con Sofía, pude ver la mezcla de incredulidad y asombro reflejado en sus ojos. Era como si apenas pudiera comprender la magnitud de lo que había presenciado. Zane, esto es increíble, susurró, apretando mi mano con fuerza. No puedo creer que hayas pasado por todo eso. Suena como un milagro. Asentí, todavía abrumado por los recuerdos. Fue más que un milagro. Sentí el amor de Jesús de una manera que trascendía todo lo que había conocido. Ni siquiera puedo ponerlo en palabras. Era poderoso y hermoso, y entendí en ese momento por qué sufrió por nosotros. Los ojos de Sofía brillaban con lágrimas mientras contaba los momentos con Jesús, el calor, el amor y las verdades que había aprendido. Le expliqué cómo mi perspectiva sobre la vida y la fe habían cambiado tan dramáticamente. Vi cuánto malinterpretamos sobre Dios, sobre Jesús e incluso sobre nosotros mismos, dije. Es desgarrador. Desearía que todos pudieran experimentar ese amor. Sofía escuchó atentamente, asintiendo, su corazón claramente conmovió mis palabras. Zane, tienes que compartir esto con los demás. La gente necesita escuchar tu historia. No puedes guardar esto para ti mismo, instó. Dudé, mis pensamientos volvieron a mis padres y al miedo a su reacción. Quiero hacerlo, pero me temo. Mi familia, no lo entenderían. Pensarían que estoy loco. ¿Y qué hay de nuestra comunidad? Podría enfrentar mucha reacción. Ella apretó mi mano nuevamente, animándome. Pero tienes que seguir lo que Jesús te ha llamado a hacer. Si te ha dado esta verdad, está destinado a ser compartido. Habrá desafíos, sí, pero piensa en todas las vidas que podrías cambiar. Respiré hondo, sus palabras resonaban conmigo. Ella tenía razón, el amor que había experimentado no podía permanecer encerrado dentro de mí. Necesitaba ser compartido, para tocar a otros. Tienes razón, Sofía. Tengo que ser valiente.
No puedo ignorar esta verdad. Necesito encontrar una manera de compartirla, dije, sintiendo que el peso de la responsabilidad se asienta sobre mis hombros. En los siguientes días, mi fuerza física regresó lentamente, pero mi corazón y mi mente se sintieron más pesados con el conocimiento que llevé. Pasé horas reflexionando sobre todo lo que había visto y aprendido, escribiendo notas cada vez que me sentía inspirado. Quería asegurarme de no olvidar ningún detalle, cualquier verdad que pudiera ayudar a otros a ver la luz que me habían dado. Durante uno de mis momentos más tranquilos, cerré los ojos y susurré una oración, pidiéndole a Jesús orientación. Todavía podía sentir su presencia, reconfortante y empoderador. Ayúdame a compartir tu verdad, Jesús. Dame las palabras y el coraje para hablar, incluso cuando es difícil. Cuando finalmente me dieron de alta del hospital, la gravedad de mi experiencia se quedó conmigo. Mis padres se sintieron aliviados de tenerme en casa, pero su alegría estaba teñida de preocupación mientras me miraban de cerca. Sabían que había pasado por algo traumático, pero no tenían idea de cuán profundamente había cambiado mi perspectiva. A medida que los días se convirtieron en semanas, comencé a formular un plan. Me puse en contacto con algunos amigos de confianza, incluida Sofía, para discutir la mejor manera de compartir mi testimonio. Ella sugirió comenzar a poco, tal vez con un vídeo o un blog donde podría documentar mi experiencia y pensamientos. Puedo ayudarte a configurarlo, dijo con entusiasmo. Podemos crear un espacio donde las personas puedan conectarse con su historia y hacer preguntas. Al principio no tiene que ser una gran producción. Solo sea honesto sobre lo que experimentó. Con su apoyo, sentí que mi confianza crecía. Sabía que el camino por delante sería un desafío, pero también sentí un profundo sentido de propósito. Mi experiencia me había transformado, y estaba decidido a ayudar a otros a encontrar la misma verdad y amor que había descubierto en Jesús. Cuando comencé a compartir mi viaje con los demás, recé para que mis palabras resuenen y las llevara a una comprensión más profunda del amor de Dios y la realidad de Jesús. Quería ser testigo de la esperanza en un mundo que a menudo parecía oscuro y confuso. Sentí un sentido renovado de misión, uno que no solo honró mi experiencia, sino que también se alineó con el amor que Jesús me había mostrado. Era hora de salir con fe, ser valiente y abrazar el llamado que había puesto en mi corazón. El dolor de ese ultimátum me golpeó como un golpe físico. Sentí el suelo debajo de mí, mi mundo entero inclinando su eje. Había crecido creyendo que la familia era todo, que la lealtad a mis padres y la fe era primordial. Sin embargo, aquí estaba, enfrentado a una opción, negar la verdad que había experimentado o estar firme en mi nueva fe. Con un corazón pesado, elegí mantenerme firme. Me di cuenta de que negar mi experiencia sería negar el amor y la verdad que habían transformado mi vida. Te amo, papá, le dije, las lágrimas corriendo por mi cara. Pero no puedo volver. Tengo que seguir la verdad que Jesús me reveló. La expresión de mi padre se endureció, y la cara de mi madre era una máscara de angustia. Podía sentir la grieta ampliándose entre nosotros, un abismo que parecía insuperable. Salí de la habitación, mi corazón se hizo añicos pero resuelto. En los días siguientes, me mudé con Sofía y su familia, quienes me dieron la bienvenida con los brazos abiertos. Se convirtieron en mi nuevo sistema de apoyo, ofreciendo amor y aliento mientras navegaba por la agitación emocional de perder a mi familia. Sofía a menudo se sentaba conmigo, recordándome que si bien había perdido a mi familia biológica, había ganado una nueva familia en Cristo. A pesar del dolor, sentí una profunda sensación de paz. Comencé a compartir mi testimonio con otros, con la esperanza de ayudarlos a encontrar la verdad que había descubierto. Me puse en contacto con ex amigos y miembros de la comunidad, pero las reacciones variaron de la curiosidad a la hostilidad directa. Sin embargo, seguí adelante, envalentonado por el amor que había sentido de Jesús y la importancia del mensaje que llevé. Con el paso del tiempo, comencé a reconstruir mi vida, inscribiéndome en clases para avanzar en mi educación y aprender más sobre el cristianismo.
Comencé a asistir a una iglesia local, donde encontré calidez y aceptación. Cada semana, me sentía cada vez más en casa, rodeado de personas que compartían mi fe y alentaron mi viaje. Pero el peso del rechazo de mi familia permaneció fuertemente en mi corazón. Recé por ellos diariamente, pidiéndole a Dios que suavizara sus corazones y abra sus ojos a la verdad. Anhelaba la reconciliación, pero sabía que por ahora tenía que continuar en mi camino, confiando en que Dios tenía un plan para mi familia, tal como lo había hecho para mí. Fue la decisión más difícil de mi vida, pero sabía que tenía que elegir la verdad por encima de todo. Con un corazón pesado, empacé mis cosas y dejé la única casa que había conocido. Sofía y su familia me acogieron, dándome la bienvenida con los brazos abiertos. Me dieron un lugar para quedarme y me apoyaron cuando comencé mi nueva vida. Su amabilidad fue un bálsamo para mi corazón herido, un ejemplo vivo del amor que había experimentado en mi visión. No todo ha sido fácil desde entonces. He perdido amigos que no pudieron aceptar mi decisión. Algunos miembros de la comunidad musulmana me han llamado traidor. Incluso he recibido amenazas. Pero también he encontrado una nueva familia en mi comunidad de fe, y he visto cómo mi historia puede tocar a los demás. He comenzado un canal de YouTube donde comparto mi testimonio y lo que aprendí sobre los defectos en las enseñanzas islámicas. Para mi sorpresa, muchas personas me han contactado, incluidos los musulmanes que tienen preguntas o dudas sobre su fe. No estoy enojado con los musulmanes, sé que están buscando a Dios tal como yo. Pero rezo para que lleguen a conocer la verdad sobre Jesús, que experimenten su amor como yo. Mientras escribo esto, ha pasado un año desde mi experiencia cercana a la muerte. Todos los días, agradezco a Dios por la segunda oportunidad que me ha dado. No solo una segunda oportunidad en la vida, sino una oportunidad para conocer la verdad y compartirla con los demás. Mi viaje está lejos de terminar. Todavía hay mucho que aprender, y tanta gente para alcanzar. Pero sé que Jesús está conmigo en cada paso del camino, tal como lo prometió, y estoy emocionado de ver a dónde me lleva a continuación. Si estás leyendo esto y no estás seguro de tu fe, o si tienes curiosidad por Jesús, te animo a que busques la verdad con un corazón abierto. No tengas miedo de hacer preguntas y desafiar lo que siempre has creído. La verdad puede manejar el escrutinio. Y recuerda, Jesús te ama más de lo que puedes imaginar. Él te está esperando con los brazos abiertos, listo para mostrarte un amor que transformará tu vida para siempre. Si el increíble viaje de Zen desde el Islam hasta la fe en Jesús tocó tu corazón, no te lo guardes. Presione eso como un botón y suscríbase a nuestro canal para obtener historias más inspiradoras de fe y transformación. Y no olvides tocar esa campana de notificación para que nunca te pierdas una actualización. Su apoyo nos ayuda a compartir este mensaje que cambia la vida con personas de todo el mundo. Juntos, podemos marcar la diferencia, un alma a la vez. Comparta este vídeo con alguien que necesita escucharlo hoy.